Mis amigos, esto lo hice fuera de cámaras. Acá le corté dos pedacitos de madera que los saqué de sobrantes de la tabla. Tres pedazos, dos pequeños aquí y uno grande acá del marco. ¿Por qué? Porque aquí, como el espacio es muy pequeño, los tornillos donde van a ir las bisagras no van a ajustar bien o pueden romper la madera. Entonces por eso decidí hacerlo un poquito más ancho, donde sí me va a poder permitir que la bisagra asegure con mayor firmeza. Y acá adelante también lo pegué porque esto me va a servir para agarrar la tapa para levantar, y porque aquí va a venir también el seguro para asegurar que la puerta no se abre, el ganchito de asegurar, el seguro, mejor dicho. Yo dejé secando aquí con la pasta que hice con acerrín para tapar las uniones de la madera. Ahora lo que me queda es lijarlo. Lo puedo lijar con una lija suave de 220, pero si está muy rugoso la superficie, puedo usar una lija más gruesa porque me va a ayudar a sacar, y después me ayuda a sacar ese excedente, y ya con la lija 220 lo voy suavizando. Entonces lo que voy a hacer ahora es lijar la madera con una lija 220. Acá tengo una de 150 que es un poquitito más gruesa, que también puedo lijar y empezar. Otra cosa que quería avisarles o decirles es, cuando yo corté estas maderitas, las redondeé los bordes con una lija, lo apoyé contra la madera, contra una superficie sólida, y las piecitas solas, antes de pegarlas, las lijé para darle esta forma un poquito más armónica al tacto, y me gustó cómo quedó. Por supuesto que estas tres maderas que ustedes ven acá, las pegué con este pegamento cola para carpintero, o también puede ser lo mismo prácticamente, y lo ajusté por 24 horas con una sargenta para que agarre bien la madera, y lo ajusté. Si tú no quieres esto, puedes ponerle un peso encima, pero eso sí, te recomiendo que cuando pongas el peso o ajustes en la sargenta, alinees el borde de la maderita con el borde del marco. Una cuchilla también es excelente para limpiar estos bordes de acá. Es bueno quitarle todos estos restos de pegamento, porque a la hora que queramos teñir y barnizar, esto se va a notar. Bueno, señores, ya lo lijé, ha quedado bastante bien lijado, lija gruesa, primero 60 para sacar la parte gruesa, después lija 220, 150 y después 220. Lijé con lo que tenía, le pasé un tropito húmedo muy exprimido para quitarle el resto del polvo. Soplamos acá, y ahora lo que voy a hacer es teñirlo. No tengo el pre-stain, que es el que se le aplica antes del teñido de la madera, pero igual va a agarrar. Lo voy a poner 3 capas, pero voy a poner la primera capa, lo voy a dejar secar, y después regreso por las 2 capas más, y ahí empiezo a barnizarlo. Quiero acabarlo esto pronto. Pasamos bastante, tratamos de sacarle el exceso que se haya acumulado en una esquina, en una parte de la madera. Lo dejamos secar
Lo dejamos secar y le damos una segunda, después una tercera mano. Vamos a ver cómo va quedando. Como pueden ver, está seco el teñido. Le puse 3 capas de esto, pero les voy a enseñar algo. El no haber puesto el pre-stain o el pre-teñido hace que la madera se vuelva de esta forma, que algunas partes no agarre el color. Por eso es importante poner el pre-stain. No he tenido, tuve flojera de comprarlo y estos son los resultados. Pero gracias a Dios, si ustedes pueden conseguir estos juegos de plumones para retocar o reparar madera, se los recomiendo porque ayuda mucho. Entonces lo que yo hago es buscar el color más apropiado al que tengo y simplemente le paso con el plumón, y lo bueno que seca instantáneamente. Entonces con eso puedo cubrir el déficit de los lugares donde no hay, donde el color no ha agarrado bien, ¿no? Entonces eso es como último recurso, pero lo ideal es que uno use el pre-stain siempre. Lo que me toca hacer ahora es barnizar. Acá tengo mi barniz semigloss, que es exactamente el que tiene la caja. Y también voy a aprovechar en barnizar las tablitas que tengo de la caja, que son los separadores, que no lo hice. Entonces a ese sí le voy a dar una sola capa normal. Y a esta tapa sí le voy a dar sus tres manos. Y aquí no lo voy a poner tanto cuidado, le daré una capa, lo que dé, o con lo que chorrea del otro lado lo corregiré. ¿Por qué? Porque aquí va a venir el marco del vidrio el vidrio, y eso no se va a ver. Entonces lo importante es lo de arriba. Así que vamos a empezar a hacer esto. Revisando siempre que no haya gotas o chorreados. De repente, si prefieren que el chorreo se llegue para adentro, mejor, porque eso lo va a tapar. Pero por afuera no. Por afuera evitemos siempre que el barnizado sea correcto, parejo. Entonces ya tengo la primera capa de barniz. Tengo la primera capa. Y ahora lo que me queda es dejarlo descansar. Lo cuelgo a un ganchito, lo cuelgo y ahí ya lo dejo secar. Entonces le pasamos para evitar las gotas que chorreen. Y lo dejamos así. Es más importante que la cara, que va a ser visible, nosotros nos veamos que quede mejor que el otro lado, porque al final este lado de acá, que va a ser donde va a cerrar, eso va a ir tapado, ¿no? Entonces ya le daría mi primera capa de barniz, mi segunda capa de barniz a lo que va a ser mi tapa.
Tengo mi barniz, todavía sigue bien diluido. Ahora sí, darle la última capita para que quede bien. Ahora sí hay que ser más al detalle. Bueno, ya está barnizada la tercera capa. La voy a dejar secar. Yo espero que en unas 4 horas esto está bien seco, pero igual que lo pueda tocar al tacto y al tacto no se me pegue, entonces aquí sí que secó bien. Y ahora lo voy a dejar descansando, colgado, para que seque a la temperatura del ambiente. Voy a hacer el fondo de tela y para eso voy a usar dos. Cuando fui a comprar la tela que quiero forrar, con la que quiero forrar la caja, la señora de la tienda me dijo que sería bueno que le ponga esta tela que no sé cómo se llama, la verdad, que sirve, que le da cierta esponjosidad al fondo. Y si quisiera ponerla al pared de costado también lo podría hacer. Y sobre esto viene esta tela, que es la que se va a ver. Bueno, a su vez, esta tela es pegada con un pegamento que en este momento te voy a mostrar. Este es el pegamento con el que voy a pegar las caras de la tela. Voy a unir las telas y creo que también sirve para pegarla a la madera. Pero bueno, eso también se puede pegar al fondo de la madera con cola sintética, cola de carpintero. Pero bueno, vamos a empezar a hacer nuestro fondo. Entonces, un poco al ojo, vamos a darle su separación. Yo tengo mi corte, ahora lo que falta es pegarlo. Ahora lo voy a explicar. Esta tela o este forro tiene dos caras y una cara es más áspera y la otra está más acolchado. Entonces la que esté más acolchado es la que vamos a pegar a la tela roja. Como tengo mi pegamento acá, vamos a simplemente usarlo. Tampoco no hay que bañar mucho. Es la primera vez que hago todas estas cosas. Entonces, esto es un pegamento especial para telas. No es cualquier pegamento. Mis amigos, la verdad que he querido darle el doblez y no puedo. No sé, el pegamento no me agarra. No sé cómo trabaja eso. Pero lo más práctico va a ser que yo, con un cúter bien afilado, porque este ya tiene filo ahora, haga el corte bien pegadito a la unión de las dos maderas. Y así para tener un cuadrado perfecto. Así que voy a cortarlo.
Ok, voy a pegar la tela a la base de mi caja, un poquito de cola sintética para asegurar. Voy a dejarlo ahí un rato para que seque y ver cómo vamos avanzando en esto. Ya secó mi marco, ahora lo único que queda es ponerle el plexoglass acá abajo, poner la bisagra y estaría terminado. Y en las esquinas, que se ven esos huecos, puedo ponerle un pedazo de pretina o de tela roja que me cubra los agujeros, pero esto, el fondo tiene que secar todavía bien. Así que vamos a cortar el plexoglass. Para cortar mi plexoglass lo que estoy haciendo es sobreponer sobre el marco el plexoglass. Por si acaso el plexoglass tiene dos plásticos que protegen de arañazos, viene así, pero yo no lo voy a quitar todavía esos plásticos protectores. Se los voy a quitar al final. Entonces voy a marcar más o menos la mitad de la madera, como ven aquí. Y esto me sirve como cierto tope hasta donde va a ir el límite. Igualito este lado de acá me va a salir como por donde va a pasar la línea, ¿no? Hasta donde va a llegar la madera. Entonces voy acomodando bien para que venga perfecto. Y lo primero que voy a hacer es este corte, porque no tengo acá guía. Entonces más o menos me voy a guiar así, de esta forma. Para poder cortar esta madera, este plexoglass, tengo que prolongar mi marca hasta el otro extremo. Entonces esto es por el otro lado, por acá es donde yo tengo que hacer el pegado. Entonces, aquí yo pego mi plexoglass y sencillamente lo pego y ya estaría terminada la tapa. Casi me olvido de grabar el pegado. Es un pegamento instantáneo que es especial para este tipo de pegar este plexoglass con madera. Y bueno, quiero mostrarles. A todo el contorno interno le he pasado el pegamento y lo que ahora estoy haciendo es pegarlo, limpiar los bordes que están chorreando de repente y unir la madera con el plexoglass. Como todavía está fresco, puedo centrarlo bien, siempre tomando en cuenta que aquí viene el marco de la madera de la caja y no quiero que después no me cierre. Entonces
A esto he unido y creo que debería ponerle un peso que va a ser este. A ver, ¿está todo bien? No, se me está moviendo, ¿eh? Hay que tener cuidado. Está empezando a agarrar solidez. Ok, mejor así. Y ahora sí, con esto, ya, no lo muevo. Lo voy a dejar secar unos 20 a 30 minutos, el tiempo que sea necesario, para que esté bien pegado. Y lo dejo ahí. 3 horas han pasado que lo dejé secando con presión en las cajas de vino, para que sean presión al vidrio. Está pegado el plexiglas. Ahora lo que yo estoy haciendo es colocarle las bisagras en ambos lados y el seguro adelante, y ya estaría terminado este trabajo. Bueno, aquí estoy en la parte donde se cierra la puerta. Ya ajusté la parte de atrás. Primero que ajustar la parte superior y después viene la parte inferior para que encaje exactamente en el agujero que ven aquí. Eso encajaría acá. Entonces todavía tengo que ajustar aquí. ¿Ya? Y con el punzón le estoy dando, abro un agujerito para que entre el otro tornillo. Y aquí está. 99% acabada la caja. Estas partes de acá no me gustan, quedaron feas. ¿Cómo lo voy a arreglar? Con esta cinta. Me costó $1.05 en una tienda acá en los Estados Unidos. Esto lo consigues en las tiendas que venden cosas para hacer bordados, bastas, donde puedes hacer, donde puedes comprar telas, te venden esto. Unos bordecitos. Entonces voy a cortar las medidas para los 4 lados de este lado y aquí también el borde para que no se vea feo el plexiglas. Y lo voy a pegar con cola sintética usando un pincelito que aquí tengo. Entonces voy a pasarlo todo el borde y voy a cortar. El corte lo puedo hacer recto o en ángulo de 45. Voy a aventurarme a hacerlo en ángulo de 45 para ver cómo se ve.
Bueno, ahora sí puedo dejar que seque un rato. En las esquinas voy a poner un poquito de peso para que agarre ahí la unión. Esto no se preocupe que se levanta porque cuando el peso de las cosas ni se va a notar. Pero ya está mucho mejor de ver todo el corte irregular, ¿no? Voy a pegar la primera cinta de la tapa y lo voy a pegar sobre el plexiglas porque estoy viendo que esta madera cierra perfectamente y no choque con la tela. Esto hay que hacerlo rápido y bien medido. Apretamos fuerte para eliminar los grumos, las bolitas que se forman. Esto es lo que te quiero decir. La tela está pegada de este lado. Si yo lo hubiera pegado de este lado, hubiera chocado con la caja. Entonces yo tengo que evitar eso. Lo mismo en esta cara, en este lado, el lado derecho, y aquí también. Y aquí también hacer en los 4 extremos, ¿no? Entonces más que todo es para cubrir la parte esta fea del plexiglas que se ve feo y que quede más bonito, más prolijo. Ahora sí vamos a pegarlo. Y con una navaja corto acá las esquinas y ya estaría listo y terminado el trabajo. Está bastante bien para ser primera vez que hago esto. Bueno, si te gustó este video y crees que te sirvió de utilidad, déjame tus comentarios, dale like y espera cualquier otro video nuevo que vaya a hacer, que sé que va a ser de tu agrado. Lo bueno es aprovechar las cosas que uno tiene en la casa y que a veces las botamos porque no le vemos utilidad. Y yo le di utilidad a esta caja para guardar vinos y con esto podemos hacer cajas para otras cosas también. En este caso es para guardar bolsitas de té, infusiones. Bueno, te dejo. Gracias. Suscríbete, déjame tus comentarios. Nos vemos. Chao.